Parte de este tutorial vamos a hablar acerca de la Ley Federal de Derechos de Autor, a manera resumida y destacando puntos importantes de esta ley como política de información. Dicha ley va a promulgarse el 24 de diciembre de 1996, en la presidencia del señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta ley tiene por objeto proteger y promocionar el acervo cultural de la nación, como los derechos de autor, artistas representantes o ejecutantes en la relación de sus obras literarias o artísticas. La ley es de orden público, de interés social y aplicable en todo el territorio nacional. Su aplicación es administrativa del Ejecutivo Federal. Esta ley protege obras que sean susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma y medio. Las obras que se pueden proteger son, según su autor, conocido, anónimas y seudónimas, según su comunicación, divulgadas, inéditas, publicadas, según su origen, primigenias y derivadas, según los creadores que intervienen, individuales y de colaboración. La protección se otorga desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. El reconocimiento no requerirá registro ni documento alguno. Los extranjeros autores o titulares de obras gozarán de los derechos de esta ley. Los artistas, editores y productores que realicen una obra fuera del país gozarán de protección por parte de esta ley también. Los plazos para determinar la protección que otorga esta ley empezarán a partir del 1 de enero del siguiente año al respectivo en que se hubiera realizado el hecho. Parte del capítulo 3 de los derechos patrimoniales corresponde al autor el derecho de explotar sus obras así como autorizar a otros que lo hagan. Es titular del derecho patrimonial el autor y sus herederos. El derecho patrimonial es originario del autor y sus herederos. Por cualquier título son considerados titulares derivados. El autor y el causahabiente percibirán una regalía por la transmisión pública de la obra. La regalía se pagará directamente por quien realice la publicación y el importe a convenir entre las partes. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y después de su muerte 100 años más y 100 años después de divulgadas. Como parte del capítulo 6 de las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos, se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre los derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. De la limitación de los derechos patrimoniales, las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra. Las disposiciones de esta fracción no se aplicarán en caso de que los autores o los artistas tengan celebrado convenio de carácter oneroso y que autorice las emisiones posteriores. No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias: que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente de un aparato monorreceptor de televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios. Que no se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro y el receptor sea un causante menor o una microindustria. No constituyen violaciones a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones, cuando no se persiga un beneficio económico directo, se trate de breves fragmentos, sea con fines de enseñanza o investigación científica.